Para enterarnos de la verdad, hay que entrevistar a los personajes que son noticia cuando están dispuestos a contarlo todo. Radio Fórmula Campeche, 97.3 FM, presenta La Delgada Línea, con Roberto Oropeza. Muy buenos días. Gracias a quienes nos sintonizan a través de Radio Fórmula en el 97.3 de FM, Núcleo Comunicación de Sureste. Estamos en otra emisión de La Delgada Línea. Hoy tengo en el estudio, me da mucho gusto que me acompañen las diputadas locales Delma Ravelo Cuevas del Partido Revolucionario Institucional. Muy buenos días, Delma. Hola, Roberto, muy buenos días y muy buenos días a todo tu auditorio. Gracias por la invitación. Mucho gusto de platicar con Delma, por supuesto, quien también es periodista, quien también es de los medios de comunicación. Así es, y Roberto. Bueno, pues hoy estás como legisladora local también haciendo política, e igualmente Abigail Gutiérrez Morales, diputada local del Partido del Trabajo. Abigail, muy buenos días. Muy buenos días y gracias por la invitación y un gusto aquí compartiendo la mesa con mi compañera Delma. Bueno, vamos con el tema de estas horas, ¿no? Tema de la madrugada, literalmente, ¿no? De la sesión del Senado y sus comentarios, los comentarios de las diputadas sobre este tema del Plan B, que se aprobó, pues una parte del Plan B se aprueba, la que tiene que ver con el tema de los municipios y los congresos locales. Ahí era la propuesta de quitarle presupuesto a los congresos locales, ponerles un tope, ¿no? Del 0.70% del presupuesto estatal destinado a los congresos locales, y en el tema de los ayuntamientos también un tope de un solo síndico o síndica y hasta 15 regidores. Bueno, esto sí se aprobó. Lo que no se aprobó es la revocación de mandato de la Presidenta de la República para el próximo año. Bueno, pues ¿con quién iniciamos? Con el Partido del Trabajo, el PT, que está tan polémico, porque bueno, fue el PT el que se separa, así es. el que se separa de la coalición de Morena y el Partido Verde en esta votación de la revocación de mandato. Aprueba en lo general lo otro, pero se separa en el tema de la revocación de mandato, y es que tienen que sacar el tema de la revocación, de la modificación del artículo 35, pues lo sacan de la reforma constitucional. Abigail, ¿cuál es tu análisis de este momento y de esta aprobación de hace unas horas? Bueno, en lo general, creo que cualquier reforma que sea para ahorrar va a ser beneficioso, porque pues algo que ha tenido la 4T es de que los ahorros los ha convertido en programas federales, ¿no? Que hoy le llega a la ciudadanía. También es de entender que la postura que tomó el PT, ¿no? Vamos a escuchar qué dicen los dirigentes aquí en Campeche, pero en lo particular, en mi opinión personal, pues es que hoy se cuenta con una presidenta que tiene una aprobación muy alta, que realmente esa aprobación no nada más es gente y seguidora de gobiernos de 4T, sino de manera general, y eso impactaría, ¿no? Entonces, es de entenderse de que pues lo hayan pospuesto, ¿no? Y su postura. Pero sí, la verdad, hay disparidad, hay congresos que realmente hay lo que es el recurso muy elevados, ¿no? Aquí en Campeche todavía nos mantenemos, creo que al margen, todos estamos en el 0.79, algo así. Sin embargo, eso no significa que no pueda reducirse, ¿no? Por ejemplo, esta vez en la discusión que hubo en diciembre, hablando de ahorros, pues ahí igual hubieran propuesto, ¿no? En este caso, pues, el presidente de la Junta alguna propuesta sobre el ahorro también, ¿no? Porque pues igual en el Congreso debe de formar ahí sus posturas de austeridad. Sin embargo, siento que cualquier ahorro que impacte a la ciudadanía va a ser en beneficio, porque impacta directamente, ya que se convierte en programas federales. Hoy estamos hablando que tenemos 21 programas federales tentativamente a nivel federal, más o menos, la verdad no tengo el dato muy certero, pero en eso se traduce, es algo que la gente lo ve y creo que va a ser siempre beneficioso. Bueno, te voy a leer lo que dice sobre la reserva que presentó la senadora
Lisette Sánchez García del Partido del Trabajo para suprimir los cambios al artículo 35 sobre la revocación de mandato, que la propuesta era que se llevara a cabo el próximo año durante la elección del 2027. Y bueno, ya se quedó en los términos vigentes de la Constitución política, es decir, hasta el 2028. La senadora del PT, Lisette Sánchez García, argumentó que su grupo parlamentario respalda el proyecto de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el fortalecimiento de la participación del pueblo. Sin embargo, sostuvo que la revocación de mandato y las elecciones son mecanismos con propósitos distintos que, de mezclarse en un mismo proceso electoral, se corre el riesgo de distorsionar su sentido democrático, y es lo que señalaba pues prácticamente también los partidos de oposición, ¿no? Que Morena pretendía esto de la revocación de mandato el próximo año para ayudar a sus campañas federales, ayudar a sus candidatos a diputados federales, ayudar pues prácticamente a todos sus candidatos en la elección del 2027. Así que ahí está la postura del Partido del Trabajo, también diciendo que pues que no se mezcle el tema de revocación con el tema de la elección. Sin embargo, yo te pudiera asegurar que en un supuesto, si nuestra presidenta Claudia no tuviera esa aprobación, creo que se hubieran todos acompañados a esa reforma, porque pues al final el tema está de que nuestra presidenta tiene una aprobación muy alta. Y en las urnas les iba a impactar, ¿no? Eso es definitivamente y es claro, y creo que es el punto medular del tema por la cual no estaban de acuerdo. Pues sí, pero con una aprobación que trae la presidenta de más de 70 puntos, ¿no? ¿De dónde iban a salir 3 millones de personas pidiendo que se le revocara el mandato? Esa es la pregunta que han hecho y que nos hacemos varios, ¿no? ¿De dónde iban a salir tantos inconformes para pedir que se iniciara este proceso de revocación? Ahí es donde está el tema también, ¿no? De la polémica, del análisis de lo que al final de cuentas se suprimió por la postura del PT. Sí. Y lo anunció su líder y fundador, el propio Alberto Anaya, se subió a la tribuna. No sé si le podamos escuchar cómo fue que lo dijo Alberto Anaya, senador también actualmente, líder y fundador del Partido del Trabajo. Así lo anunció y le aplaudieron primero los de Morena y luego los de la oposición. Le aplaudieron todos a Alberto Anaya. Así se la gastó el Partido del Trabajo esta madrugada. Les queremos decir también que nuestro partido va a acompañar en lo general a esta iniciativa de ley y de modificación de la Constitución que hoy se presenta. Estaremos a favor. También señalamos que nos separamos del contenido del dictamen en lo que se refiere al artículo 35 de la Constitución. Y luego fue Ignacio Mier, el coordinador de los senadores de Morena, que explicaba que quitaban este tema, el artículo 35, lo quitaban de la reforma en aras de la gobernabilidad del país. Vamos a escuchar cómo lo explicaba Ignacio Mier a los medios de comunicación también ahí anoche, hace unas horas, en el Senado de la República. ¿Cuál es el contenido de la reserva nacional? Que se retire de la minuta y se va ¿todo el 35? Todo el 35 se retira para que quede en sus términos como está en la Constitución actualmente. Es decir, para priorizar la coalición, retiran el 35. No, para mantener gobernando este país con estabilidad, la gobernabilidad y el respaldo al activo más importante que tiene nuestro movimiento, que es la presidenta de la República. Es una derrota para Morena, no pasó el plan A, el plan B pasa... Morena es una coalición. ¿Cómo puede ser una derrota si hemos logrado con el Partido Verde y el Partido del Trabajo, con el Partido del Trabajo y el Partido Verde, reformar
103 artículos de la Constitución que han sido tocados en 46 decretos desde que estamos coalicionados. Pero sí queda descafeinado el plan B. ¿Perdón? Pues ahí está, dijo Ignacio Mier, para mantener la estabilidad y la gobernabilidad. O sea, qué fuerte, ¿no? Eso estaba en riesgo, la estabilidad y la gobernabilidad. No lo creo tanto así, el tema es mantener una coalición, ¿no? Porque al final, pues desde un principio creo que desde la postura que ha tenido el Partido del Trabajo, pues no ha ido, pues, por ello frenaron el plan A, ¿no? Entonces parte de ello es que no se aprobaron y pues aquí el interés, el tema de que son, pues al final la marca de Morena juntado y con la presidenta, para ellos les iba a impactar como para el Verde, ¿no? Entonces es de entender y comprender las posturas de los partidos aliados y que de alguna manera pues lo que pusieron y prevalecieron es mantener lo que es la coalición sin tener un rompimiento o una diferencia, porque no rompimiento, yo no creo que ellos hubieran querido romper, ¿no? Pero sí lastimar lo que es la coalición. Bueno, y de lo que se aprobó, Abigail, sobre los ayuntamientos y los congresos locales, ahí se mencionaba también por parte de los partidos que esto va en contra del federalismo, que es un centralismo aprobar esta reforma así para meterse con los ayuntamientos y los congresos en sus presupuestos, en su integración, en sus definiciones, su conformación. Es que hay congresos que sí son más caros. Por ejemplo, nosotros, porque lo vemos aquí en Chiquito, que tenemos 13 municipios, y que nuestro Congreso pues, no tiene esa disparidad, que el límite que está marcando la ley, no tenemos ese rebase. Sin embargo… Sí están un poco arriba, ¿no? Del punto 70. Tenemos creo que punto 09, algo así, por lo que recuerdo, creo que estamos en eso. O sea, sí tendrían que bajarle. Entonces, a eso me refería con el punto hace rato, que… Claro que se debería de bajar, por eso es que yo digo que en diciembre, cuando hablaban el tema de los ahorros, pues ahí también el Congreso hubiera propuesto, ¿no? En la mesa un ahorro, pero también tenemos 13 municipios y, por ejemplo, en la mayoría tenemos 2 síndicos, en Carmen tenemos 3 síndicos, ¿no? Creo que es uno administrativo, algo así. Entonces, realmente si queremos uniformar o emparejar, porque los sueldos también están disparados, ¿no? Unos municipios creo que ganan menos, otros ganan más. Entonces yo siento que es como que poner una regla de manera general, y vuelvo a lo mismo. Al final, el ahorro porque ahí escuchaba que se le iba a quitar el ahorro, creo que en la mesa estaban diciendo la vez pasada, ahí decía que el ahorro al final se le queda al municipio. O sea, eso va a quedar en las haciendas públicas municipales, ¿no? Y al final el municipio, sus presupuestos no se computan con el número de regidores que traes, ¿no? Uh-huh. O sea, y si somos honestos, pues hay veces no todos tenemos tantos regidores, así como tantos diputados, que también no nos abocamos a la chamba que es. Entonces, el poner una regla de manera general, para mí es bueno, porque al final todo ahorro que impacte para beneficio del ciudadano va a ser bueno. O sea, ¿no te parece una reforma centralista esta? No, para mí es como poner una regla. De dictarles desde el centro pues, cómo se tienen que organizar no porque, los ayuntamientos. Claro. Pero no es tanto cómo se deben organizar, estamos hablando del impacto de que hay municipios que tenemos muchos, en este caso, regidores, o por ejemplo, puse hace un momento el ejemplo de que 3 síndicos en Carmen, cuando los demás tenemos 2. Entonces, ahí es donde yo siento es como poner una regla general. O sea, no te voy a meter cómo vas a administrar, pero sí un más y menos, porque al final necesitamos topes, porque sí hay congresos que están igual muy costosos, es muy costoso para el país. Y si estamos hablando de que pues el dinero no alcanza, pero hay que empezar. Vamos a un corte comercial, y regreso ahora con la diputada del PRI, Delma Ravelo Cuevas, para escuchar su opinión sobre esto que ocurrió en la madrugada y los cambios constitucionales que se dieron y el que no se dio, que fue el de la revocación de mandato. Ya regresamos. Tu opinión nos interesa. Comparte a través del Facebook NCS Noticias qué invitados te gustaría escuchar en La Delgada Línea. Sigue escuchando La Delgada Línea y envía tus mensajes al 981 13
81142 o contacta directamente a Roberto Oropeza en Twitter @JROropez. Regresamos, Delma, los cambios constitucionales. Entonces, los ayuntamientos de los municipios podrán integrarse con una sindicatura y hasta 15 regidurías. También para el ámbito local se agrega que el presupuesto de las legislaturas locales no debe exceder del 0.70% del presupuesto de egresos de la respectiva entidad federativa. Para las autoridades electorales, el dictamen precisa que no podrán tener una remuneración mayor a la que percibe la persona titular del Ejecutivo Federal, es decir, los consejeros, magistrados, secretarios titulares de los órganos administrativos y titulares de las áreas ejecutivas y técnicas u homólogos del INE, los organismos públicos locales electorales y los tribunales electorales de las entidades federativas, pues no podrán ganar más que la presidenta, y también se establece que el presupuesto anual autorizado para el Senado de la República deberá ajustarse, dice, de manera progresiva durante los 4 ejercicios fiscales subsecuentes, con el objeto de alcanzar al término de ese periodo una reducción acumulada equivalente al 15%. Eso fue lo que se aprobó, y lo que se quitó, lo que se suprimió, fue lo de la revocación de mandato. ¿Cuál es tu análisis? ¿Cuál es tu opinión? Pues mira, Roberto, comentábamos hace un momento fuera del aire, ¿no? El tema que, bueno, desde el día de ayer creo que todos estuvimos pendientes, o quienes estamos inmersos en en este entorno, ¿no? Pues estuvimos siguiendo la sesión del Senado y, bueno, todas las declaraciones que surgieron alrededor de toda la tarde, ¿no? Y en la noche que continuó la sesión, ¿no? Comentábamos, pues bueno, lo voy a decir así, porque una cosa es pensar en un ahorro, en un equilibrio, como bien comentaba Abigail, ¿no? Pero bueno, sinceramente, y creo que se ha dicho mucho, y lo piensan mucho, el tema de esta propuesta, de esta reforma, a mí me parece que era solamente tener el control total de todo. Obviamente el partido en el poder, quien gobierna, pues bueno, hemos visto desde el inicio este intento de tratar de tener un autoritarismo en todo, ¿no? Desde el poder, pues el poder judicial, ¿no? Con la reforma aquella, y ahora con esta propuesta de la reforma electoral, ahora plan B, ¿no? Esto de la revocación de mandato que comentábamos hace un momento y que escuchaba a Abigail y a ti, bueno, y todos los comentarios que han surgido respecto a esto con el tema de la oposición, o más bien con respecto a los aliados de Morena, el PT, el Verde, que bueno, yo creo que encontraron el pretexto ideal para decir estamos pero no estamos, ¿no? O sea, vamos a cuidar esta parte, pero la realidad es que les afectaba totalmente a ellos como partido, ¿no? Esta situación. Entonces, el jugar con el tema de vamos a cuidar la gobernabilidad, ¿no? En el tema de la revocación, vamos a cuidar a la presidenta en el tema de la revocación de mandato, creo que fue un pretexto nada más, ¿no? La realidad es que esta reforma desde el inicio mostró para dónde iba. Bueno, recordarán lo que pasó con el error técnico con el tema de la paridad, ¿no? ¿Cómo no? Que bueno, eso viniendo de la primera mujer presidenta, digo, un error de esa naturaleza, no hay forma de que se eliminaba, ¿no? La paridad en la conformación. O sea, de quedaba los sujeto a y o, ¿no? O sea, podía ser, ¿no? Y eso en democracia pues no puede ser, ¿no? Y menos en un tema tan delicado, pues que habla de la paridad, de lo que nos ha costado a las mujeres, pues lograr todos estos espacios y que sucediera esto en una reforma constitucional. Entonces, bueno. Pero se recompuso, ¿no? Sí, al final de cuentas, fue demasiado el debate y bueno, ¿Era un error? Era un error, ¿no? Bueno, sí. Vamos a pensar que era un error técnico. Vamos a pensarlo, ¿no? Sí, fue una falla, ¿no? Bueno, imagínate una falla de esa naturaleza al presentar... De los asesores. Pero imagínate una falla de esa naturaleza al presentar una reforma así, ¿no? O sea, en un sector a las mujeres. Pero bueno. Y bueno, lo que comentabas del tema de los municipios, ¿no? Y los congresos también. De los congresos. La autonomía, ¿y dónde queda? Exacto, es que a eso es a lo que hay voy. Centralismo, federalismo. Yo estoy de acuerdo con el tema de debate ayer en el bueno, hace unas horas en el Estoy Senado. de acuerdo con el tema del equilibrio, del ahorro, pero bueno, es que la narrativa de Morena se contradice, ¿no? El equilibrio, ahorro y bueno, hablando, vamos a Campeche,
pues no nos acabamos de endeudar con 1,000 millones de pesos, más de 1,000 millones de pesos. Entonces, bueno, hablamos de ahorro, de equilibrio, de austeridad, de lo que comentaba Abigail, pues que no hay un equilibrio entre los municipios, que en uno hay 2, 3 síndicos, en otros uno, bueno, ok. Pero bueno, no nos engañemos, ¿no? Como lo proponen y como está sujeta esta reforma, es para tener el control total. Que también tuvieron que corregir eso de los regidores, ¿no? También tuvieron que corregir lo de los regidores, así es. Había más muchos errores. Había más municipios donde crecía, ¿no? Exacto. Donde podía Eran crecer 15, nada el más número 15, de regidores. nada más 15 estaba Sí. en la propuesta, y los 1,000 y tantos los otros los municipios, pues, ¿no? Sí. Ahí sí. Muchos errores, ¿no? Muchos errores técnicos. Sí. Qué barbaridad. Sí. No fue una buena, digamos, una buena presentación de la reforma, ¿no? Y le dio mucha carnita a la oposición en estas semanas y en estos días para cuestionar el proyecto de la misma 4T, Abigail. Hay que verlo así, ¿no? Le dieron armas a la oposición para cuestionarlos mucho y darle recio, como decimos coloquialmente, ¿no? Pues es que, bueno, lo he dicho, ¿no? La chamba de la oposición siempre va a ser esa, ¿no? O sea, vigilar algún errorcito, algún detallito. O sea, es válido, ¿no? Porque de eso se trata, ¿no? Porque al final no es una sola voz, o sea, escuchar a todos, ¿no? Y esa es la chamba de la oposición. Pero eso no porque sea la chamba, tenga que demeritar realmente un trabajo y un gobierno con resultados. ¿En qué va a ayudar estas reformas? ¿En qué piensas que sí, de verdad, va a ayudar esta reforma electoral en materia constitucional? Es que ¿sabes qué es lo que se me hace chistoso? Que nosotros, por ejemplo, si pensamos del lado del ciudadano, siempre decimos que en la parte del exceso del uso de los recursos públicos hacia espacios como los congresos, como los ayuntamientos, siempre se ha hablado de excesos y siempre se ha hablado de mal uso de recursos, de que no realmente se aplican como deberían de aplicarse, ¿no? Entonces, hoy que estamos hablando de disminuir, de que haya austeridad, de que no haya sobrerepresentación, en el sentido de que haya más diputados en un estado, por ejemplo, aquí en Campeche, ¿cuántos? No llegamos ni al 1,000,000, ¿no? Y tenemos 35 diputados. Si nos vamos a eso, o sea, realmente sí hay una disparidad y el que comiencen a ver y a atender que haya reglas generales es bueno, porque al final el ojo del huracán es el uso del recurso público. Entonces, ahí es donde creo que Pero hoy... ese uso de recurso público sí está en el ojo del huracán en este gobierno. Siempre va a estar. Precisamente hablando en un tema de... No. Yo me refiero de que siempre va de qué hablar el uso del recurso público, porque al final, no de ahorita, no de estos gobiernos, desde que vino el tema de la transparencia en el 2000, ya de alguna manera ya se sabe en qué se gasta. O sea, ya es totalmente público, los datos son públicos, cualquiera puede investigar, hoy las redes sociales es parte de lo que abona, ¿no? Y siempre hemos criticado de que, cuántos regidores tenemos en un municipio y no hacen realmente su chamba. O sea, yo veo desde el punto de vista que siempre los ahorros y comenzar a hablar o a atender las demandas de los ciudadanos y que al final, lo vuelvo a repetir, porque a veces nos olvida que esos ahorros se van en programas sociales que son beneficiosos para la ciudadanía. Entonces, para mí sí. Programas sociales que siempre han existido, ¿no? Hoy más. Hoy, por ejemplo, que tengamos lo de las becas que sean universales. Que tengamos hoy que atendiendo, por ejemplo, en el tema de las mujeres, que ya mujeres a partir de 64 años tengas un apoyo que nunca se había atendido, claro que es bueno. Porque el tema de las mujeres, tú sabes que a una edad, cuando no eres de una edad que tengas acceso a un trabajo, o que seas una madre soltera, o que seas viuda, y que tengas ahí, siempre son gastitos, y es una edad muy difícil, siempre, de hecho, cuando estuvimos ahí, que a mí me tocó hacer campaña, decía, es bueno que comiencen a ver, porque esta edad de las mujeres están solas y sin apoyo, y de repente te encuentras a muchas mujeres solas, y hoy, que venga una presidenta mujer y atienda un programa social dirigido para ellas, en ese rubro de edad, pues es beneficioso. Por eso digo, todo ahorro que hoy está impactando a lo que es el recurso público se convierte en programas sociales.
Y todo en una estrategia electoral, porque bueno, aunque beneficia de alguna manera, como comentas, este tema, pero bueno, vemos... Es que es válido. Vemos, pues no Es tan, no tan es válido tu porque opinión. tienes... Sin embargo, eso no es así. No, pues no. Ya. Porque tienes eso. las becas, los programas, pero por otro lado, todo eso que les dan, pues lo tienen que gastar en medicinas, porque ve cómo tienen el sistema de Viene salud, el tema de... quitando un recurso para usarlo de manera electoral. No, ¿no? el sistema médico, el sistema de salud, creo que es uno de los puntos que le ha costado trabajo al gobierno de la 4T, eso sí hay que decirlo, por los vicios que habían, ¿no? Hoy estoy partiendo de lo que es nuestra presidenta, que dice, tenemos lo de las farmacias. De hecho, hoy en la delegación de Bienestar Federal, eso que ya médicos casa por casa o la farmacia o la farmacia universal, y que tengas tú un paquete de medicamentos básicos que te van a llegar, o sea, es bueno. La oposición, por ejemplo, por eso digo, es respetable tu opinión, porque al final vas a decir, no, es que es electorero, ¿no? Y si decimos, pues son personas adultas, ¿cómo van a tomar, por ejemplo, su camioncito, dirigirse a la cabecera? No, te van a ir a revisar, van a ir a atender, ¿no? Y de alguna manera es la institucionalidad. También es válido tu defensa, obviamente. También fuiste oposición en algún momento y hacían exactamente lo mismo con programas que sí funcionaban y que era un gobierno que funcionaba y que daba resultados, no como lo que vemos hoy, porque todo este programa de casa por casa, perdón, pero es un censo electoral. Es que fíjate, no es un tema, si es un tema de salud. Si lo vemos ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer cuando lleguen a una casa y encuentren a una familia o a una señora o señor, un adulto mayor con problemas graves? ¿Qué van a hacer? Dirigirlo. Porque precisamente es atender la atención a las causas. ¿Dirigirlo a dónde? Si no hay para atender esos padecimientos en el sector salud. Diario vemos, no lo digo yo, lo dicen en las redes sociales, todas las quejas de la ciudadanía que no hay, bueno, no hay ni paracetamol en los hospitales, ¿no? Bueno, yo estoy diciendo, el sistema de salud sí les ha costado un trabajo, creo, desde Andrés Manuel. Yo al menos, la presidenta está atendiendo esa causa. Va a ayudar por los ahorros que puede generar reforma constitucional y se dirija los ahorros a más programas sociales. Esa es tu... Exactamente, los ahorros que ha hecho siempre lo que es el gobierno de la 4T, siempre se traducen en programas sociales, y por eso hoy tenemos como 22 programas sociales. Delma, ahora sí, algún avance de esto, rescatando, rascando, algo positivo de estas reformas, o nada. ¿De esta reforma? De esta reforma, de algo. De esta reforma, bueno, lo único que puedo decir que qué bueno que corrigieron el tema de la paridad, ese fue un gran avance que lo hayan corregido. Sí salió descafeinada, ¿no? De la original. Sí, totalmente. Se quedó sin tocar los pluris, se quedó sin tocar el presupuesto. Pues sí, de se iba a quedar sin aliados. Se quedó sin tocar la revocación de mandato, o sea, mochada. Claro. Una derrota para la presidenta. Pues mira, políticamente se iba a quedar sin hablando. aliados, ¿no? Se iba a quedar sin aliados. Yo creo que quien hizo esta estrategia o quien le presentó esta propuesta, o no sé quién, diría alguien que conozco, el genio, quien se le ocurrió esto, pues cometió muchos errores técnicos, como decíamos desde el principio, ¿no? Y bueno, pues tuvieron que echar para atrás muchas cosas, porque además se dieron cuenta en el camino, lo que escuchamos del PT, del Verde, pues que se iban a quedar sin esas fuerzas políticas también. ¿Derrota presidencial? Sí, yo sí lo veo así, sinceramente. Abigail, pues, descafeinada, light, mochada, trasmochada la reforma. Es que al final de cuentas... Le pega a la presidenta, derrota para la imagen, bueno, para la imagen, derrota política para la operación política de la presidenta y en las cámaras y en el Congreso. Bueno, queda sentida, queda rayada la coalición, primero con el Verde y el PT, luego ya nada más con el no lo creo. PT. No lo creo, por ejemplo, que queden sentidos, Pero no lo creo. Una cosa es no creerle, otra cosa es no ver lo que todos vimos en esta semana, ¿no? Yo no lo considero así. Que no le salió, que no hubo la aplanadora legislativa, no hubo la arrolladora, ¿no? Esta aplanadora de diputados y de senadores de la 4T, ya no la vimos. Uh-huh. No lo considero así, sin embargo, algo que sí es cierto, ¿no? Por ejemplo, desde la primera propuesta, pues hablar de los pluris,
pues sí les iba a tocar a partidos aliados porque son partidos que no han crecido como en el caso de Morena, ¿no? O de otros partidos en su momento y en esas condiciones. Entonces, ahí es, de alguna manera, pues lo tristemente es que a la ciudadanía, pues no se le dio o no pasó lo que realmente quería la ciudadanía, ¿no? Desde el primer momento. Pero que queden sentidos, no, yo no creo que un verde ecologista o en este caso el Partido del Trabajo no sigan con la alianza cuando hoy tenemos un gobierno con resultados, lo repito, y con una presidenta con un liderazgo que es reconocido a nivel internacional. Bueno, ¿y las alianzas en la oposición ahora? Las que propone el PRI, por ejemplo, con sus defensores, Delma, ante este panorama de la alianza de la 4T, ¿se dará o no? Al final de cuentas no se dará el bloque opositor para enfrentar a Morena el próximo año. Si les parece, voy a una pausa comercial y regreso con este tema con las diputadas Delma Ravelo del Partido Revolucionario Institucional y la diputada Abigail Gutiérrez Morales, diputada local del Partido del Trabajo. Con esto regresamos. Tu opinión nos interesa. Comparte a través del Facebook NSS Noticias qué invitados te gustaría escuchar en La Delgada Línea. Sigue escuchando La Delgada Línea y envía tus mensajes al 981 13 8 11 42 o contacta directamente a Roberto Oropeza en Twitter, @JROropez. Tenemos una pregunta en las redes sociales. Dice, la reforma no habla de disminuir el número de diputados locales en los congresos de los estados. No habla de eso. Habla de disminuir el presupuesto. De ponerle un tope, pero no habla de eso, de disminuir el número de diputados locales. Bueno, Delma, te preguntaba de las alianzas. Ya vemos cómo está la coalición de la 4T con estos temas. ¿Cómo va el tema de armar un bloque opositor para el próximo año, para el 2027, para las elecciones que vienen? Pues mira, Roberto, las alianzas siempre han existido. En todas las elecciones o en la mayoría de los procesos electorales han habido alianzas de diferentes fuerzas políticas. Bueno, lo vemos hoy en el partido de Morena, pues bueno, tiene alianzas con el PT, con el Verde, ¿no? Son sus aliados. Y bueno, de alguna manera siempre es bueno construir este tipo de alianzas, este tipo de un bloque opositor, como tú mencionas. Y bueno, como vemos lo que está pasando en el país y los partidos de oposición, pues bueno, claro que se tienen que unir. De verdad que espero que esta alianza sí prospere. Se ha hablado mucho del tema, lo han tocado diferentes actores políticos, ¿no? Hablando de mi partido, el presidente nacional de mi partido ha sido uno de los principales pues, impulsor de esta alianza. Y bueno, vamos a ver qué va a pasar. Hoy no se ve cerca, no lo sé. Hoy no se ve cerca, ¿no? Mira, yo creo que la lectura en política nunca es lo que vemos por fuerita. Y hasta las diferencias personales es que han aflorado entre los dirigentes. Es que te voy a decir Galito, algo. Maínez, Jorge es que te voy a decir, es que ahí han criticado mucho entre los tres. Ahí radica algo muy importante. Aquí no estamos hablando de un tema personal, aquí estamos hablando de una alianza por el país, por lo que está sucediendo con este gobierno, ¿no? No estamos hablando de ser amigos, hermanos, no es una cuestión personal, es una cuestión superior que está hablando de, ahora sí, que de lo que está sucediendo con un país, ¿no? Bueno, el PRI trae también ahora la estrategia de sus defensores, ¿no? Así le llaman, defensores de México. Así es. Y nominó en Campeche a 5. Así es. Carla Toledo, Pablo Angulo, Ariana Rejón, Emilio Lara y Cristian Castro Bello, todos legisladores federales. ¿Qué nos puedes decir de esa estrategia de los defensores? ¿Y por qué todos son legisladores federales? ¿Por qué no hay ningún defensor local? Claro que sí, local? Todos somos defensores. Bueno, no vimos que todos somos defensores, pero bueno, nominaran entre los 5 todo responde a una estrategia, obviamente, de partido, y en este caso que comentas son legisladores federales, pero todos son campechanos. Y además, pues la senadora Carla, ¿no? Ha trabajado
muy fuerte desde el Senado, impulsando pues reformas, iniciativas para Campeche. Ya estuvo aquí en Campeche en dos elecciones, ¿no? Y bueno, ustedes la conocen muy bien. Cristian, que bueno, también estuvo en Campeche trabajando fuerte, ¿no? Ya fue candidato a la gubernatura, ha recorrido todo el estado, conoce todo el estado. Lo mismo Emilio, lo mismo Ariana, ¿no? En el tema de Carmen, ¿no? Y bueno, Pablo, pues bueno, siempre ha sido una figura fuerte dentro del partido, trabajando precisamente para Campeche, ¿no? Entonces, bueno, es un equipo, esto no quiere decir que esté designado ningún lugar, es una estrategia, son los defensores hoy designados en este primer saque, vamos a decirlo así, de esta estrategia del partido, pero bueno, hoy en el PRI todos somos defensores y todos estamos trabajando para eso. O sea, ¿no son sus futuros candidatos o alguno de ellos futuro candidato a la gubernatura? Bueno, eso por todavía ejemplo? no lo sabemos. A ver, esta figura, ¿no? Se usa así unos los referentes, ¿no? Así le llaman unos los referentes, otros los defensores, las corcholatas. Mira, yo creo que viene... No son eso parecía como un destape. Mira, yo creo que viene un trabajo fuerte, viene una estrategia muy importante y muy interesante del PRI, y que bueno, ahí vas a estar pendiente de eso. Bueno, Abigail, el futuro de la alianza, de la 4T, ¿cómo lo ves? ¿Fácil, difícil, Morena, PT, No, Verde? Yo siento que al final la ¿Traen alianza... ya diferencias que se están visibilizando? No, es que las diferencias... Además de estas, de la reforma electoral, sí traen sus diferencias que ya se están haciendo más visibles en algunos estados en particular, ¿no? Es que siempre ¿Cómo va a ves haber, el futuro de la coalición? siempre va a haber diferencias, y más cuando se acercan tiempos políticos, ¿no? Tiempos de decisiones, de toma de decisiones, ya vienen campañas. Lógico que en estados el tema del estir y afloje sobre los candidatos, sobre los siglados, ¿no? Es algo que vemos cuando hay elecciones, cada fecha que hay elecciones. Sin embargo, no creo que haya una ruptura, porque al final, o sea, el PT y el Verde, algo que es muy cierto, crecieron en la elección pasada precisamente caminando con Morena, y en este caso caminando con la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces, que hayan esos puntos de desacuerdo son válidos, porque al final de cuentas cada uno es una institución política, cada uno persigue sus propios intereses y sobre todo sobrevivencias, ¿no? Por eso lo vimos cuando en la primera postura que tomó el PT, ¿no? De disminuir los pluris, ¿no? Pues ¿cómo? Si de alguna forma son partidos que han sido relativamente chicos hoy a comparación de un Morena, ¿no? Porque reducir los pluris para ellos les iba a impactar. Y creo que de alguna manera por eso también la oposición igual se mostró molesta, ¿no? Porque pues hoy tanto el PRI como el PAN, pues sin los pluris, pues iba a ser como que hay un tema, pero más que nada en la toma de decisiones de la lista nacional, ¿no? Así que yo siento... El control que traen los dirigentes de las listas, pues es innegable también, ¿no? Y cómo los reparten, pues también todos lo vemos. Exactamente, ¿no? Que realmente ese es el punto que la gente está molesta, ¿no? Porque no sí. El que camina, pues al final te llevas las exigencias y los reclamos y el compromiso con la ciudadanía al que no camina. Oye, pero porque esto es increíble, ahí estamos... perdón, pero es que es increíble lo que escucho cuando obviamente pues, el PT, el Verde, Morena, pues no estaban en el poder, también eran pluris todos, ¿o me equivoco? Es que eso estoy diciendo, que de alguna manera... Por esa misma razón, es el punto medular de que claro. Les afectó. Hoy, claro, porque hoy quieren tener el control hasta no es tanto el control, no quieren contrapesos. No es tanto el control, es diferente. Y la figura del plurinominal muchísimo, es diferente. Hoy le interesa, hoy son gobierno, hoy quieren meter. No, hay una diferencia, el de que gana que mayoría relativa, el que camina, porque se lleva realmente el compromiso de la ciudadanía de regresar, de atender, al que nada más llega por decisiones de los dirigentes. Como eternamente vivió Morena, el PT y el Verde. Bueno, porque los partidos de oposición son los que siempre han caminado. Sin embargo, no creo que haya una ruptura. Definitivamente prevalece la alianza por esa misma razón. Creo que llegaron a los consensos, ¿no?
la oposición va a decir su propia retórica con referente a lo que pasó en la madrugada. Sin embargo, la alianza va a seguir y el estira y el afloje es algo normal de esta próxima elección, de la anterior, es algo normal, porque al final cada quien quiere pues tener sus espacios, ¿no? Sí. ¿Querías acotar algo sobre el tema de los pluris? No, bueno, sobre el tema ya lo comenté. Ya lo comenté porque, bueno, me resulta todo este tema, escuchar cómo hoy se rasgan las vestiduras sobre este tema cuando, pues bueno, pues siempre fueron eternamente pluris, ¿no? Hoy que quieren pues tener el control en los congresos, no quieren contrapesos, obviamente, bueno, entonces ahora sí hay que tener un equilibrio y todo esto que comenta Abigail, ¿no? Pero bueno, como es entendible. Escuchamos a la presidenta lo que dijo sobre el plan B hace unos momentos y regresamos para tener la opinión de Delma y de Abigail sobre estas primeras declaraciones de la presidenta, que le acaban de preguntar sobre este plan B, que sí salió una parte, no salió lo de la revocación de mandato, que por supuesto le interesaba muchísimo a la presidenta Claudia Sheinbaum. Vamos a escuchar. Preguntarle sobre el plan B. El día de ayer ya en la Cámara de Senadores pasó al Pleno, sin embargo no se aprobó completo el plan B, el tema de la revocación de mandato, que fue uno de los temas que dividió y que concretamente pues principalmente el PT, el Partido del Trabajo, fue el que se opuso, el que no fue a favor, incluso hubo un discurso del propio presidente del PT. Preguntarle al respecto cuál es su opinión. Ayer se aprobaron dos proyectos muy importantes que nosotros enviamos. Uno es el de las pensiones millonarias, o las pensiones doradas, que algún medio le puso así. Pensiones de personas que recibieron ya por 20 años 1 millón de pesos mensuales y que ahora van a recibir 70,000 pesos mensuales. Tiene que pasar por las entidades de la República porque es una reforma constitucional. Es muy importante y tiene que ver con lo que hemos dicho, que no se puede usar el recurso público para privilegios. No puede ser que el impuesto de la gente vaya a pagarle a una persona 1 millón de pesos de jubilación mensual. Entonces, esa es una muy importante y se aprobó por una mayoría, ya se había aprobado en el Senado y ayer se aprobó en la Cámara de Diputados por una mayoría muy importante. Después se aprobó el plan B en la parte que tiene que ver con los privilegios, que también ayer lo dije y antes de ayer, es la parte que a nosotros nos importaba más, porque es que el recurso público, que los impuestos de la gente no se vayan para pagarle seguros de gastos médicos mayores a los consejeros del Instituto Nacional Electoral o de las salas superiores o de los soples, que los impuestos de la gente no se vayan para pagarles bonos especiales a los consejeros electorales y que ganen, como dice la Constitución, máximo lo que gana la Presidenta de la República. Importantísimo. Esos ahorros pues van a ser destinados a salud, van a ser destinados a educación, a programas de bienestar. También que en los municipios, en vez de que haya 25 regidores, haya máximo 15 regidores. Y si tienen 7 regidores, pues que ya no puedan crecer a más. O si tienen 4 regidores, que ya no puedan crecer a más. ¿Por qué? Pues porque el recurso público no puede ir para el privilegio de unos cuantos o para aumentar burocracia de manera artificial. Artificial quiero decir para cosas que no sirven, que no son necesarias. También se aprobó que los congresos estatales pues no tengan presupuestos millonarios y que solo sea el 0.7% del presupuesto del Estado y si es menor que ya no aumente y que en el Senado de la República también disminuya el presupuesto del Senado porque por senador es muy alto. Bueno, esto es importantísimo y tiene que ver con nuestro proyecto, seguir disminuyendo privilegios en los funcionarios en general en la sociedad. Privilegio se refiere a quienes no cumplen con la ley. Para eso existe un Estado de Derecho en México. Y en el caso de funcionarios, de personas que trabajan para el gobierno, que ganan
de los impuestos de la gente, que no se desperdicien esos recursos, que no se tiren y que no vayan para beneficios excesivos para las personas. Entonces, eso fue las pensiones y eso es el plan B. El plan A decía lo mismo para los partidos políticos. En ese caso, pues no fue aprobado. Nosotros seguimos insistiendo que los partidos tienen mucho recurso, además del tema de cómo se eligen los plurinominales. Bueno, otro tema del plan B era la revocación de mandato, que yo dije, no es que la presidenta quiera necesariamente la revocación de mandato en el 27, sino abrir la posibilidad de que la revocación de mandato del presidente o la presidenta no sea necesariamente en el 4º año, sino que también sea en el 3º, es decir, en la elección concurrente o en el siguiente año. Y no es obligatoria la revocación de mandato, tiene que solicitarse con firmas. Esa parte no fue aprobada. Desde mi perspectiva, ¿por qué no fue aprobada? Pues probablemente los partidos tenían temor a que si la presidenta va en la boleta y no haciendo campaña por un partido político o por otro, pues fueran a tener más votos algunos partidos que otros. Eso es lo que ellos decían. Desde mi perspectiva, eso es lo que a ellos les dio temor. Aunque en realidad no tienen razón, porque una cosa es la revocación de mandato y otra cosa es la votación constitucional para diputados, para presidentes municipales. Porque de todos los argumentos que se dieron ayer, no había uno solo que tuviera argumento suficiente para que la revocación no se hubiera podido hacer en el 2027 o para el siguiente presidente o presidenta en el 2033 y así sucesivamente. Entonces, desde mi punto de vista no había ningún argumento. Ahora, se aprobó lo principal, que es disminuir privilegios, que es en esencia la lucha que siempre hemos dado. Nosotros luchamos por acabar con el régimen de corrupción y privilegios que prevaleció por lo menos por 36 años en nuestro país, antes también, pero no a los niveles del periodo neoliberal. Entonces, esa parte se aprobó, la otra, pues ya no se aprobó. Yo pienso que es malo para el país que no se haya aprobado. Pero bueno, así lo decidieron. Ahora, el PT votó en contra, pero también todos los otros partidos votaron en contra. Sí. Sí. Eso es muy importante. Bueno, ya que cada quien haga su valoración sobre los partidos que votaron a favor y en contra. Bueno, pues ahí está. Con esto cerramos la opinión de cada uno de ustedes sobre esto que acaba de declarar la presidenta, que cada quien haga su valoración. Opinión. Es que al final… Directa, ¿no? Por el tema del… Al final así es, ¿no? Desde que se le dio seguimiento desde el plan A hasta el plan B, la gente ya le da un seguimiento muy puntual, valora realmente, hoy la gente está más metido y más interesado en los temas políticos, porque al final los temas políticos les aterriza a ellos directamente con el gobierno, ¿no? Entonces, cada quien va a emitir su propia opinión, sin embargo, vuelvo a repetir, lo rescatable es que se están poniendo reglas generales, ¿no? Para no tener un uso y un manejo de recursos públicos de manera discrecional, como hemos criticado durante muchísimos años, ¿no? Delma. Pues mira, ya escuchando a la presidenta y su reacción. A la presidenta y también aquí a Abby, sí, coincido con el tema del uso de los recursos de manera discrecional y que hay que cuidar eso. Estoy de acuerdo, se ha comentado, de hecho lo comentó también la mayoría de los partidos de oposición, ¿no? En el tema de las pensiones, de los privilegios, nadie se oponía, ¿no? El tema… bueno, pero lo votaron en contra también eso, ¿eh? A ver, el tema… ¿Por qué lo votaron en contra? Porque… A ver, es que hay que ser sinceros. Aquí todo esto es un disfraz, por Dios. Lo acabamos de escuchar a la presidenta diciendo, bueno, yo no entiendo el por qué no habían argumentos para que no se hiciera la revocación de mandato cuando esto tenían miedo los partidos, porque, bueno, claro, porque era su estrategia clarísima. Me pongo para que me peguen, digámoslo así, ¿no? Me pongo en una posición de que puedan revocarme, teniendo, como se comentó al inicio del programa, vamos a dar por sentado que así es, una aprobación del 70%, ¿no? Entonces, bueno, es claramente una estrategia
que era para ellos, ¿no? O sea, por favor, digo, eso no hay manera que ninguna otra persona o ningún otro partido no se diera cuenta, ¿no? Entonces, no se aprobó eso porque era evidente la estrategia que traían, ¿no? Ahora, a mí me gustaría ver esta revocación de mandato en un año que no sea electoral, ¿no? A ver qué pasaría. Entonces, bueno, rescatable, pues bueno, como dije hace un momento, que se corrigieron los errores técnicos. ¿Y qué puedo decir al respecto sobre el tema, pues, de cuidar los recursos cuando lo que vivimos en Campeche, pues bueno, es evidente, ¿no? Tenemos un tren paseando todos los días, que es un insulto, 5,000 millones, más de 5,000 millones de pesos, ¿no? Cuando tenemos carencias en muchas otras cosas. Bueno, pues está. ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Nada más? Bueno, pues hasta aquí llegamos entonces en esta emisión de La Delgada Línea. Le agradezco mucho a Delma Ravelo Cuevas, diputada local del Partido Revolucionario Institucional, y a la diputada local del Partido Trabajo, Abigail Gutiérrez Morales, que nos acompañaron esta mañana. Y muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de Radio Fórmula en el 97.3 de FM en Núcleo Comunicación de Sureste. Hasta la próxima semana. Muchas gracias. El próximo jueves, acompaña a Roberto Oropesa con otro invitado dispuesto a responder con honestidad en La Delgada Línea. Solo a través de Radio Fórmula 97.3.